Ramón Elías Betancourt. Nació en Marsella el 4 de abril de 1893. Queda claro que Ramón Elías Betancourt sí nació en Marsella, porque don Domingo, su padre, y don Vicente, su tío, llegaron a Marsella y abrieron allí el campo. Luego don Domingo fió a un compadre suyo acá en la zona urbana para que el compadre abriese un almacén, pero el compadre le quedó mal y se voló con todos los materiales. Habiendo tenido don Domingo que pagar la deuda porque era el fiador, por consiguiente le embargaron la finca de Marsella y él se tuvo que venir hacia Comia a comprar una finca más pequeña. Fue allí, a un lado de Vallecitos, a un lado de su hermano, donde se instaló en una finca pequeña y terminó de criar a sus otros hijos, como lo era el mismo Ramón Elías y lo era Pedro Betancourt. Se lo llevaba don Domingo dizque a trabajar y cuando menos pensaba se le perdía y comenzaba, oye, Ramón Elías, nada, hasta que iba y lo encontraba bajo de un palo de café chiquito todavía, estaba de escuela y iba y lo encontraba haciendo trompos, alcancías, hacía relojes de sol y que de sol y los hacía y los ponía por allá en un estacón y los ponía a andar. ¿Sí? Sí, que los relojes llamaban ¿cómo? Usted no los sabía inventar. Los ponía a andar. Y no, él era él hacía de todo lo que se le ponía. Ramón Elías se casó joven, No, ya estaba hecho. sí, ya estaba hecho. ¿Él se casó con quién? Con Margarita Betancourt, una prima hermana. Prima hermana de él. ¿Tuvieron cuántos hijos? Tiene los hijos. ¿Cuántos hijos tiene? Tiene 3 hijas, mujeres y un hombre. Y a Gallardo le habían dado las hermanas del amor un Cristo que hizo parecido al de al que tiene buscarlo. Pero ese es como tenía un perfil tan lindo ya. No se ponía uno a fijar, se parecía, haga de cuenta como si le iba a hablar a uno. Era tan lindo ese Santo Cristo, la mera cabecita. ¿Y qué se hizo? Se lo dieron a Gallardo cuando Ramón murió y Ramón Elías con el papá y la mamá, buena gente. muy buena gente, Ave María. Ramón adoraba al papá y a doña Dolorita, a mis Doloritas, y a las hermanas. También. Él lo que tenía era él decía que había que uno no podía dejarse llevar de los caprichos ni de la voluntad, que uno tenía que dominar la voluntad, que verle servían un alimento y si era demasiado bueno no lo comía, dizque porque uno tenía que quebrantar la voluntad. ¿Sí? ¿Qué más de esas historias así? No, vea, él se ponía a leer esos libros de noche y entonces había veces que le decía a don Domingo, hombre, el papá le decía, hombre,
ese libro no tiene veneno. Y le decía, ¿cómo va a tener veneno, papá? Vea, estos son los libros de nosotros, estos son los libros de nosotros. Y había veces que no le podían contradecir nada. Se levantaba y se iba a parar a Llano Grande, allá donde, a Marsella, que a él lo adoraban. A esa gente veía llegar a Ramón y era como llegar el papá de ellos. Y hacía unos corpus allá, y que allá celebraban mucho los corpus y muchas fiestas, y él era el que hacía los altares, el que hacía todo y todo el mundo le admiraba todo lo que él hacía. Pues ve ahora que este muchacho por allá, no, dije qué alegría y que porque el libro estaba levantando la muerte de Ramón tantos años, que era el único. Que él había veces como que hipnotizaba animales, eso era mentira. No. Vea, a mí no me tocó ver, pero el esposo sí, Pedro, el hermano de él, que una ocasión estaban, yo no sé dónde fue que Pedro me contó, pues ahí contándonos a la familia. Habían unas bestias dizque pastando por allá, muy lejos de la manga, arriba en la casa donde estaba. Y dizque le dijo uno de ellos, hombre, a que no sos capaz de traer aquel caballo ruso que está comiendo allá tan fresco, a que no lo hipnotizarlo. Entonces que se puso a verlo, cuando se levantó el caballo la cabeza. Y de pronto es que él iba a hacerlo venir y lo hizo dizque ir y bajó allá donde ellos estaban. Sí. Y él se ponía uno así, él dominaba a uno con los ojos, con la mirada. Él volteaba, le decía a uno Ramón y ahí mismo volteaba y eso mirada como que se le profundizaba a uno. Pero él dice ni que era brujo, que era esto y que el otro, nada de eso, él no tenía nada de eso, era que tenía como una fuerza de voluntad. No, él era muy católico y él no, como decir ideas de brujo, no. ¿Qué más le contaron de esas historias así? De esas historias, pues qué más. La Virgen de la escuela de Combia. Acá tenemos la Virgen de Lourdes, que se encuentra en la escuela de Combia Grande, obra realizada por Ramón Elías Betancourt. Eso sí me tocó a mí, allá cuando él fue a colocar la Virgen. Y entonces le dijo la Virgen de Lourdes es, sí, la que tiene una bandita azul. Y le dijo la maestra, maestro, ¿por qué no le hace la Bernardita? Y dijo, sí, pero para que quede perfecta, voy a que venga, habían unas muchachas de Fredonia, que venga una de ellas, ¿cuál se pone para que se porte allí? Yo le hago unas preguntas, a ver si quedó perfecta la Virgen. Y entonces la muchacha, él se puso a verla, y la muchacha se puso a ver la Virgen, él le dijo cómo se ponía, y entonces le dijo, ¿qué ve? Y le dijo, veo la entrada de un monte. Él dijo, está bien, siga. ¿Qué ve? Ya pasaron mucho rato. Veo tal imagen. ¿Cuál imagen? El corazón de Jesús. Dice, siga. ¿Qué ve? La Virgen, yo no sé qué, otra Virgen. Le dijo, siga. No piense en nada sino en lo que le estoy diciendo. Y entonces ella siguió, ella no fue capaz, le dijo nada, no encuentra más, y le dijo que no, que el monte y un camino, pero que ella no veía más.
Entonces ya puso a otra y tampoco aguantaron ninguna de las dos. Entonces les dijeron les dijo él que no les servía. Y después él hizo la Bernardita y la Virgen quedó perfecta. Después fue un padre y la bendijo. Esa Virgen la hizo Ramón. Y en casa un corazón de Jesús que hay también en el patio. Acá miramos una obra de Ramón Elías Betancourt, que todavía está en la casa que don Domingo, su padre, le había donado a don Pedro, su hijo. Que tenía y que Pedro lo que me decía era que él dice que les había dicho una ocasión, pero que ya estaba pues como enfermo, que tenía mental, eso que me dijo. Sí, poderes mentales. Que él tenía que ir a la India. Que él tenía que ir a la India para ver si podía desarrollar bien la mentalidad. Ah, ya. Sí, pero él ya no pudo ir por allá. Él tuvo que devolverse. Pero él murió todavía muy joven. Pero es un hierro macizo, es un trompo, eso es muy pesado. Es un trompo que hay que sacudirlo primero y el polvo está. Y ves que yo le dije a mi mamá que no la movieran de allá, que después la quebraba, que esta semana la bajaba conmigo. Pues Jorge me dijo, camine, montamos en el carro y vamos a llevarla. Le dije, no, me quiera, mire el camino. Eso es perfecto. Claro, yo no sé si la van a hacer algún... Del 37 tiene 24 años. A ver si le van a hacer alguna retocada. Esa fue la última. Aquel niño Jesús fue la última. Y hasta tenía unos versos y ¿Versos también? tenía un versito, pero no me acuerdo sino del primero. ¿Cómo decía? Pinté en un cuadro tu retrato y luego me puse a contemplar con la mirada. Si eres tú la mujer que en largo sueño me brindaste la suerte por amar. Al terminar la faz de tu retrato, es que no me acuerdo, se me olvidaron. Eran muchos. Mucho. Pero se me olvidaron. Por eso decían, había mucha gente que lo tildaba de brujo. Ahí lo tildaban de brujo, mucha gente. Y en algún libro de los que sacaron de él, lo llamaban el brujo. Ahí lo tildaron de brujo. Por eso, porque él le gustaba mucho, a él le llamaba mucho la atención la telepatía. Y él estudió eso y él tenía libros sobre eso. Y él veía una gallina, él veía venir una gallina y se ponía a mirarla. A mirarla. Y después pues le hacía así con la mano. Y ahí mismo la gallina con la pata partida. Ahí queda como muerto. Los caballos también. Las leches, él lo tiraba. Reunían porque a él lo querían mucho, a que a Ramón lo quería todo el mundo. Se llenaba esa manga de hombres enseñándolos a jugar como tienen estos hombres. Sí. Y los tíos míos les enseñó él. Y no le digo que le gustaban todos los artes. Todo lo ensayó. No que le gustaba, sino que en todos estuvo. La gente venía a Ramón y eso bajaban a Palumos a encontrarlo. Él era un hombre de una mirada. Y se arrimó de él a leerle la suerte y entonces le puso la mano. Él le puso la mano y le puso a mirar la guitarra. Y después ella y que le cogió la mano y lo miró y que le dijo, no, a usted no le vino la suerte, este es un hombre que tiene una mirada muy penetrante, muy horrible, vaya. Y esa guitarra se le estremeció y le tiró la mano. Porque él le dio la mano para que le diera la suerte, ¿cierto? Y le puso a mirarla. Él era un hombre de una mirada penetrante, el con los ojos.
él devolvía lo que fue. Pero horrible, él tenía una mirada penetrante. Ese baúl viejo, Sí, una caja grande. sí, Sí, esa era de él. ¿era de quién? Era de mi papá, de los padres de mi papá. O sea que ese baúl, ¿cuántos años puede tener? No, pues tendrá Hay 250. 200 años. Hay 200 años. No es más. Figuré que era de los abuelos, o de los bisabuelos que vienen a ser, sí. Bisabuelos míos. Hay 300 años tiene el baúl. ¿Cómo le parece ese? Y los otros, y otros dos, uno lo tiene Nelly, la hija mía, y la otra Fanny, la otra hija. Bueno, ahora para la pieza de atrás yo le muestro la sierra con que él trabajaba la madera. Para que vea las sierras antiguas, como en la época no había mangos de sierra. Entonces, Ramón Elías, ¿dónde estudió? Donémosle la sierra con que él trabajaba la madera. Donémosle a la Casa de la Cultura. Oye. Donémosle la sierra a la Casa de la Cultura. Si usted quiere llevar a la Javiera. Sí, yo me lo digo. La sierra. ¿Él dónde estudió? Ah, Ramón Elías, ¿dónde estudió? Donémosle a la Casa de la Cultura. Eso es bonito. Todo le nació a él. todo y todo lo que se ponía a hacer lo hacía. Pero él no fue a Bogotá a estudiar o estuvo aquí. Él no estuvo estudiando y no trabajando en Bogotá. Que él se llevó cuando el ¿Con qué papel. trabajaba la madera? Porque él ¿Con qué trabajaba la madera? Esta es la tierra. Porque en esa época no existía. Eso no existía. Esto era con que él cortaba la madera. Esto fue hecho de manos de él para trabajar la madera. ¿Dónde está él? Aquí la ponen y aquí la voltean hasta que atranque aquí para que quede templada. Vea, esto era, aquí la grababa, vea, la cerraba. Se ponía aquí. Y aquí se afloja. Eso, y de ahí Y se afloja. ahora en la casa todo lo que había ya lo encontraba allá en la casa de Ramón. Más de 100 años. Toda clase de cosas. Mangos de sierra en esa época, ¿dónde? Y aquí se voltea, vea. Todo lo que necesitaba en carpintería. ¿Qué herramienta tenía él? ¿Ya? ¿Qué herramienta? No, pues tenía serruchos de cuanta clase hay, tenía grandes, no tenía vicios de ninguna clase. Ramón no, era un hombre tan juicioso. Y allá el único de allá que tomaba era Benjamín. Era que en los diciembres que él estaba allá en Colombia, él les hacía sainetes, o nos hacía sainetes, nos hacía esas danzas de esas cintas. No, que no sería lo que él hacía por Dios en la vida. Creo que Ramón no recordó nada en la vida que no lo hubiera hecho. Pero no, yo no lo llegué a ver nunca borracho, y le daba mucha rabia con los borrachos. Sí. Ni era jugador, ni era bebedor, ni era parrandista, no iba a parrandas tampoco. Muy sociable. Muy social, María era muy social. ¿Y iba a la iglesia? Sí, él iba a la iglesia. Pues él tenía muchos trabajos con los curas. Y allá donde estaba trabajando en Bogotá cuando se llevó a Pedro a acabar el estudio allá, era con unos hermanos cristianos. Y él tenía... ¿Lo distinguió? Sí. Ramón Elías ¿cómo era Él físicamente? él era una persona pues, del tamaño de la estatura mía, más delgadito, care blanco, moreno, delgado bastante. Este es Ramón Elías Betancourt. ¿Pudiente o pobre? No, muy pobre. Todo lo que consiguió en la vida lo gastó andando. Él anduvo el mundo entero. A él le tocó la guerra de España. Él estuvo cuando la guerra en España. Estuvo en España en la guerra allá. Él conseguía, él trabajaba, hacía un trabajo, ¿cierto? Y conseguía la plata, y cogía la plata y él mismo se ponía a andar países. Que cuando eso ni aviones, eso era por buque, ¿cierto? Cuando eso era en buque y tren. Él nació en Marsella y prácticamente Él se crió. Él nació por allá en Marsella, ¿cierto? ¿Y se crió en Colombia? Sí. En el corregimiento de Marsella, investigando la vida y obra de Ramón Elías Betancourt.
yo creo que mi papá sí nació en Cumbia. Ellos tenían una finca en Marsella y el papá de él, del abuelo mío, buscándole, acercándose al pueblo, porque cuando eso era Marsella eran montañas, ¿cierto? Buscándole la educación a los hijos. Entonces vendió la finca en Marsella y compró la de Cumbia más cerquita, acercándose al pueblo, ¿me entienden? ¿Usted le conoce más Pero obras? hay hijos, él tiene los hijos vivos, todos los hijos están vivos. Los hijos son 4 muchachos, son 3 mujeres y un hombre. ¿Dónde viven? En Medellín. En Medellín viven todos. La una llama Silvia, la otra Margot. Y el muchacho se llama Bayardo. El muchacho. Soy Luis Carlos Betancourt, sobrino de Ramón Elías. Así es un niño Jesús. ¿Sabe a dónde hay una Santísima Trinidad hecha de manos de él? Usted ya fue a Colombia, de los abuelos míos, de los tíos míos. Era la Santísima Trinidad hecha de manos de él. Me persiguieron mucho para que lo vendiera, yo no quise venderlo, pues ¿para qué? Yo creo que soy de los poquitos de la casa que conservo. Antonio, que me acompañó toda la vida y se lo dimos a los hijos. Uno era Antonio Valera. Es el Domingo Betancourt, el padre de él, que él le sacó este relieve en yeso vaciado estando en la caja. Mi papá decía que estando en la caja muerto, él hizo el yeso y lo vació. Yo conservo el librito ahí. Es el papá de él. Él dice, Rodrigo iba a Cumbia. Estando un muchachito, Rodrigo iba a Cumbia. Rodrigo Arenas. Rodrigo Arenas iba a Cumbia, que Ramón, el tío mío, le dio las primeras clases a él. Desde el Ubital iba hasta Cumbia. Siendo niño. Siendo niño. Y el tío mío, Ramón, le dio las primeras clases a Rodrigo. Le dio las primeras clases a Rodrigo. O sea que las primeras clases en escultura las recibió... Del tío mío, de Ramón. Rodrigo iba a Cumbia a recibir las primeras clases, muy muchachito. Mi papá decía que era un muchacho. Y entonces, ya después se fueron abriendo y ya el uno echó para un lado y el otro para el otro. Pero Rodrigo creo que fue mucho a Cumbia. Rodrigo Arenas fue mucho a Cumbia. Muchísimas gracias. Vicios no se le conocieron. ¿Él no fumaba? Ni fumaba, ni de licor, ni de nada. Absolutamente nada de vicios. Pero el vicio de él fue todo lo que consiguió era andar. Él cada que conseguía una platica, el delirio de él era irse a andar países, a conocer países. ¿Usted sabe si él dejó obras en otros países? No le doy cuenta, no me doy cuenta, no lo puedo. Lo que sí sé yo es que las pilas, esos ángeles que hay en la iglesia de San Ignacio en Medellín, las pilas donde echan agua, que son unos ángeles, donde depositan el agua bendita en la iglesia, eso lo hizo él en San Ignacio, allá las pueden observar ustedes. Ese es un trabajo de él. Las pilas de agua bendita, que son unos ángeles. Pero eso hace muchos años. ¿Por qué estaba en la iglesia? Porque había, cuando ellos estaban muchachos, como que permitía que cada familia tuviera una banca en la iglesia, según ellos, ¿cierto? Y entonces eso como que llegó un momento que era un problema en la iglesia, porque llegaban y encontraban gente sentada en las bancas, y entonces la gente se fue poniendo aprieto. Entonces hubo un párroco que ya las hizo quitar. Entonces ellas llevaron la banca para la casa, y toda la vida estaba en un corredor tirada. Y ahora me la traje yo para acá, como recuerdo. Cuando ya murieron todos los viejos, todos los hermanos de él, los últimos. El último fue mi papá, que murió hace 7 años. Y entonces ya me traje la banquita para acá. Todo el mundo que me vende la banca, que me la venda, yo no la vendo. Tradición de familia. A pasear. Cuando venía en vacaciones, cuando venía a la casa de él, bajaba por aquí, venía pues así, más. ¿Y entonces él cómo hizo el busto? ¿Por qué hizo el busto de Bolívar? ¿Por qué lo hizo? Porque como quería tanto la familia y se amañaba por aquí, entonces regaló ese busto para que lo pusieran ahí. Y él mismo lo puso, debía haber sido uso, tenía ahí una placa. Tenía una placa. ¿Y cuáles eran los familiares de él acá? Mis padres y los padres de las López y los padres de todos las Castañeras, la familia de García. ¿Qué eran con él? ¿Qué? Eran primos.
Primos, pero muy allegados, es que la gente, hay gente que reconoce mucho los familiares. Y los papás de ellos eran primos de mi mamá y entonces ellos venían mucho. Vea, Felisa Betancur, ¿usted conoce a Felisa? ¿La conoció o no? ¿Usted de dónde? De Fredonia. Ah, usted... ¿Y usted por qué no conoce a Felisa? No conoció a Felisa, que no hace nada que se murió. Y a Luis Betancur, y a Mario Betancur, y a Eduardo Betancur, Eso. y a Adela Betancur, la mamá de la señora que era de Pájaro, que llamaban. Ellos eran de acá. Ellos eran de allá, pero pero ellos nos reconocen a nosotros de la familia, porque mi mamá era de la familia de Luis Betancur y de todos los Betancures. Entonces, esta fiesta aquí, cuando él venía. No se hacía fiesta, él venía de la familia y como venía en diciembre, hacía Nochebuena y todo eso, y volvía y se iba para la casa de él. Se estaba de un día para otro, 2 días así, por ahí, y se iba para abajo, porque los otros familiares vivían en la Nubia, en lo que es hoy la Nubia, eso era de los papás, de los abuelos de nosotros. ¿Y cuando él hizo el busto, cómo lo trajeron o qué? ¿O por dónde? Por el del puente. En el tren, eso lo trajeron en el tren y lo subieron al hombro en guaduas, como digamos en una turega que llaman, lo amarraron en unas guaduas y lo subieron los hombres los Bermúdez. Los adelante y los atrás. Los testimonios de la señora Consuelo y Rosmira Quintero. La casa era bonita. Sí, esas casas antiguas eran casas muy bonitas, muy cómodas, con todos muebles bonitos, mucho jardín muy lindos. Parecían de esas casas que hay ahora por Oriente. ¿Y cuenta usted el lavadero? El lavadero llegaba una fuente de agua y eso era como unos trinchos de piedra. Y era como una piedra grande, hondita, bajo de un ciprés. Era muy bonito. Y eso por los lados y lleno de jardín. Eso era muy bonito, mucho. De corredores amplios, patios amplios. Betancur, Domingo Betancur García y Dolorita Bustamante Bocanudo. ¿Y cuáles eran los tíos? Tíos Salvador Betancur García y Víctor Betancur García, que don Víctor tenía la finca en Marsella, donde Ramón iba a visitarlo, a pasear. O sea que Ramón Elías iba a ir a Marsella nada más a pasear. Donde el tío Víctor. Pedro, Benjamín. ¿Y hermanas? Hermanas, tuvo, vea, la una llamaba Evangelina, que fue religiosa. Después se retiró y fue maestra allá en la escuela de Combi. Otra llamaba Francisca, que también fue profesora, maestra. Se murió también. Otra era modista, pero modista de las finas, María. Otra llamaba Zoila. Entonces, cuando usted iba allá, ¿qué había? Había lo que le estoy diciendo. Muchos, 6 o 7, 8 cabezas de personas. No sé si eran en barro, en cemento, en qué, pero ahí las había. Había figuras, cabezas de personas que habían sido hechas por ese señor, porque por aquí no había más nadie que fuera escultor. ¿Ellos lo tenían ahí en una pieza o qué?
Eso era una casa como las casas antiguas, una casa con corredores, y en una hubo 2 piezas que había ahí como de lo que llaman piezas de rebrujo, de esas piezas que no están ocupadas por personas, había esas cabezas de personas. En aquel frente, aquí no se alcanza a ver bien. Esta obra, como las 4 anteriores que vimos en la cúpula de la iglesia, también son de Ramón Elías Betancourt. Nos encontramos en una casa en la vereda Combia, donde existen unas obras del maestro Ramón Elías Betancourt. Y mi bebé, ¿a dónde lo van a poner? ¿Esta obra es de quién? De Ramón Betancourt también. De Ramón. ¿En qué material es esta obra? Este es yeso. ¿Cómo se llama esa obra? Este es el Niño Jesús. Niño Jesús. Acá podemos mirar otras 2 obras del maestro Ramón Elías, El Corazón de Jesús Y la Sagrada Familia. Y el crucifijo. La Sagrada Familia y el